Hola, qué bueno que nos vemos otra vez por aquí en el viaje políglota clase 3. Estoy muy emocionada por esta clase porque me funaron mucho por un video que hice y de hecho es por el que probablemente muchos de ustedes estén aquí, donde hablaba de los tipos de aprendizaje. Y yo mencionaba una pequeña forma de saber tu tipo de aprendizaje con una tote bag y cómo buscabas tus llaves. Si no lo han visto, aquí les dejo el link para que lo vean. Y pues hoy vamos a ver eso, porque una cosa muy importante es que no hay malos estudiantes. Y pues justo hoy vamos a ver esto de los tipos de aprendizajes. Vamos a ver tres bases. La base 1 que son las más antiguas, las actuales y los tipos de aprendizaje de un idioma o las teorías o métodos de aprendizaje, porque quiero que ustedes conozcan el suyo. Porque en cada videito de los idiomas yo te estaré dando una forma, una métrica para que tú puedas estudiar lo que vimos en esta clase dependiendo de tu metodología de estudio que quiero que hoy saques y hoy tengas y me la digas en los comentarios. Bien, este va a ser un video bastante larguito, entonces me por unas papitas, me por un refresco porque vamos a ver muchos conceptos y quiero que tú vayas viendo con cuál es el que más te identificas para poder entender cómo es tu tipo de aprendizaje y cuál es la mejor forma en la que tú podrías estudiar lo que vamos a ver en este curso. Bien, uno de los pensamientos más antiguos era que existían tres tipos de formas de aprendizaje: visual, kinestésico y auditivo. Y sí, la verdad es que sí siguen existiendo y esto es algo que mucha gente no ha entendido y mucha gente me mandó un video de por qué los tipos de aprendizaje no existen. Pero recordemos que estas son ciencias sociales y siempre que algo es social, es verdad. Porque jamás vas a poder estudiar algo al 100%. Jamás vas a poder saber si es verdad o si es mentira, porque si a una sola persona le funciona ya sería verdad. Así que hoy no les vengo a hablar de verdades o mentiras sociales, sino personales. Quiero que ustedes vean si se sienten identificados con esto. Entonces, la base 1 del aprendizaje de los idiomas se divide justo en estas tres: auditivo, kinestésico o visual. Si tú eres visual, te recomiendo muchísimo aprender chino y japonés, porque su escritura se basa en dibujos. Por ejemplo, si yo les pongo un dibujo, me podrían decir cómo es su lectura. Si les pusiera este dibujo, me podrían decir que se lee como casa. Pues es lo mismo. Por ejemplo, este de aquí significa volar y podemos ver que es como una personita con unas alas. Es bastante intuitivo si lo vamos relacionando con dibujos o con algunas cosas a las que se parecen. El siguiente serían los auditivos. Para los auditivos a mí me gusta mucho pensar que es mejor aprender francés, portugués o italiano, ya que tienen un acento muy fuerte y la pronunciación y fonética es muy importante. Normalmente si te gusta mucho escuchar música o simplemente te gustan los musicales y entonces de repente ya sabes cómo decir palabras porque las escuchaste en algún momento, tu aprendizaje es mayormente auditivo. Y kinestésico hablamos sobre el cuerpo, hacer movimientos, relacionarse o todo esto que tenga que ver tanto corporal como emotivamente. Por ejemplo, si tu motivación para aprender el idioma es más que nada poder hablar con tu pareja que es de otro país, sería un aprendizaje kinestésico porque así es como más se te podría quedar. Ahora, todos tenemos un poco de todo. Todos somos mayormente kinestésicos o mayormente auditivo y eso no quiere decir que no tengamos los otros dos. Simplemente que si ya tenemos uno que es mayor que el otro, hay que sacarle provecho. Te voy a dar mi propio ejemplo. Yo soy muy visual, mi hermana es ilustradora y desde chiquita yo veía cómo dibujaba. Por eso siento que para mí me fue más fácil aprender chino. Me aprendí los caracteres así, porque en cuanto los veía yo entendía que podía relacionarlos con algo. Y no quiere decir que nunca me escuché canciones en chino y entonces supe cómo decir las palabras. Simplemente les saqué provecho. Así que bien, estas son las tres formas de aprendizaje más comunes y que es más fácil entender cómo vas a ir entendiendo. Pero actualmente existen muchas teorías de aprendizaje. Existe la teoría de los 13 tipos de aprendizaje, existe la teoría de los 18 tipos de aprendizaje y existe la teoría de los 8 tipos de aprendizaje. Hoy yo te voy a hablar de la más corta para no hacer esto más largo. Simplemente te voy a hablar de los 8 tipos de aprendizaje para que tú identifiques cuál sería la mejor para ti. La primera y la favorita de las escuelas convencionales es el aprendizaje receptivo. O sea, yo hablo, tú me escuchas y simplemente así se lo vas a aprender. Esta no me gusta para nada y mucha gente no la tiene, porque simplemente es escuchar lo que tu profesor te dice y después tú replicarlo. Aunque esto es bastante válido y hace que tengas los conceptos súper bien, no es un método de estudio, que quiero que lo separemos súper bien hoy. Yo puedo aprender de una forma pero estudiar de otra y no tienen nada que ver una con la otra. Ahora, sigue el aprendizaje por descubrimiento, que también podría ser estudio por descubrimiento. Este se centra muchísimo con las teorías Montessori de que yo mismo tengo que querer investigar algo.
Si yo no lo quiero investigar, no me lo voy a aprender porque no me interesa y es completamente válido. Aquí hago una pausa para decirles que es súper importante que ustedes quieran aprenderlo. Intenten buscar algo que les interese y relacionarlo con el idioma. Por eso la tarea de la clase pasada era tan importante que la hicieran. Y así se junta con el siguiente tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje cognitivo. Esta la verdad es una de las que más me gusta y uno de los tipos de aprendizaje que yo más suelo fomentar porque es relacionar lo que vas a aprender con algo que ya conoces. Y es algo que a mí me gusta mucho. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gustan mucho los fantasmas, me gusta mucho crear historias y me gusta mucho contar historias. Así que la forma en la que yo aprendo es creando historias con las palabras gramaticales. Sé que suena un poco raro, pero básicamente es esto. Yo les presento a mis alumnos un personaje llamado Ed. Ed es una persona que le encanta el chisme y le encanta contar todas las historias que ha escuchado. Siempre está hablando de las historias que escuchó o de las historias que le pasaron a las personas. O sea, siempre habla en pasado. Pues Ed es este fantasmita que siempre va a estar en los verbos en inglés cuando contamos una historia del pasado. Básicamente ese es mi tipo de aprendizaje cognitivo. Hago historias, hago cuentos y esto lo transmito mucho con mis alumnos porque voy a aprender algo nuevo a partir de algo que me gusta o que ya conozco. Luego tenemos mi aprendizaje favorito, el que yo así amo y de hecho doy un curso que se llama Aprende a Aprender, que es el aprendizaje metacognitivo. El aprendizaje metacognitivo justo nos dice que aprendamos a entender cómo nosotros aprendemos. Es un proceso totalmente personal y es el que nos dice cómo yo, Sophie, puedo estudiar. Hago paréntesis para hacer un pequeño anuncio de que yo doy un curso de Aprende a Aprender, que es un curso totalmente personalizado donde te hago un programa para que tú mismo aprendas y te hago el análisis de una rutina que a ti te serviría. Este curso se llama Aprende a Aprender y lo doy yo. Luego tenemos el aprendizaje repetitivo. Este muchas veces ha sido descartado como uno de los peores tipos de aprendizaje porque se trata de aprendernos y repetir hasta memorizarlo. Pero la verdad yo soy bastante fan de este porque me gustan mucho las películas. Preguntarán qué tiene que ver esto con las películas. Bueno, si tú eres de las personas que puede ver una película una y otra vez hasta aprendérsela y estar repitiendo esta película, te va a servir muchísimo. Por ejemplo, hay canciones de High School Musical que yo me sé completas y cuando se me olvida alguna palabra en inglés simplemente las recuerdo para poder tenerlas. Tenemos el aprendizaje significativo, que está bastante relacionado con el aprendizaje cognitivo. El aprendizaje significativo nos va a decir que nosotros necesitamos conectar con la información, no solamente aprenderla. El aprendizaje dialógico. Si tú eres de las personas que cuando te cuentan algo ya no se te olvida y que toda la información que tienes guardada es porque alguien te la cantó en algún momento, este es tu tipo de aprendizaje. Se considera que es el aprendizaje de intercambio de información. Todo lo que nos cuentan, todo lo que nos van diciendo o vamos entendiendo por alguna persona externa es lo que vamos a aprender. Si eres de las personas que te gustan discutir o más bien debatir y entonces intercambiar información con las demás personas, este probablemente sea tu tipo de aprendizaje más fuerte. Y por último tenemos el aprendizaje de ensayo y error, que también en otras teorías se le conoce como el aprendizaje por descubrimiento. También subí un video de esto que es como cuando tú no te sabes una coreografía y entonces vas y la intentas aunque no te la sepas hasta que te salga bien. Tengo muchos alumnos con este tipo de aprendizaje que adoro porque no les importa equivocarse y no les importa nada con que se intente. Ahora bien, ya que tienes más o menos entendido cómo es tu tipo de aprendizaje, vamos a la segunda parte que es la más importante del video de hoy. ¿Cómo aprendemos un idioma? Existen muchas teorías para esto, de verdad, muchas, y cada quien ha desarrollado la suya a lo largo del tiempo. De hecho, yo misma tengo mi teoría del aprendizaje de idiomas. Para quienes no sepan, yo tengo la carrera de idiomas, así se llama, soy licenciada en idiomas, qué extraño, ¿no? Pero hoy les hablaré de 4 que son los más conocidos y los que más se pueden repetir. Si quieren un video de cuál yo considero que es la mía y la que yo he desarrollado a lo largo de estos años, déjenmelo en los comentarios. La principal y la que yo les dije que vamos a llevar en este curso es el método Grammar Translate, gramática y traducción, ya que soy fiel creyente de que si tú entiendes tu propio idioma y cómo funciona, qué palabras usas y cómo lo dices, vas a poder entenderlo en cualquier otro idioma. Aquí se basa de lo que llevaremos en este curso, aprender gramática y a partir de eso poder entender cómo funcionan los otros idiomas, que es en lo que veíamos en la primera clase. Si no lo han visto, por favor vayan a verlo. Lo más importante de aquí es entender que no está mal traducir, porque así se empieza. Y siempre necesito saber qué es lo que quiero decir para poder decirlo. Y muchas veces es lo que no nos dejan. Ahora, el concepto de traducción es lo que muchas veces les perturba a las personas, pensar que es una traducción directa. Pero para nada nos referimos a eso, sino a una traducción de ideas. Pero para tener esa idea necesito saber qué quiero decir. No hablo de traducción de perro a perro,
Simplemente hablo de la traducción, de si quiero decir perro, cuál es la intención de eso. También tenemos el método directo. El método directo se basa en la inmersión del idioma completamente, que desde la clase 1 te empiecen a hablar en ese idioma aunque tú no entiendas nada. Y ese no es mi método. Yo no me dedico a enseñar con el método directo. El método directo es más para personas que tienen la posibilidad de ir a visitar ese país y estar totalmente inmersos en ese idioma. También se puede crear un ambiente si tenemos conocidos que hablen ese idioma pidiéndoles que solo nos hablen en ese idioma, yendo a conversacionales o simplemente tomando clases de inmersión completa. Pero ojo, que hay muchas personas que se meten a conversacionales que van con personas que están aprendiendo también. Y eso es un arma de doble filo, ya que si solo estamos hablando con otra persona que también está aprendiendo, puede que no nos demos cuenta si estamos cometiendo algún error, ya que las dos personas están en proceso de aprendizaje. Está el método audiolingual, que es basarnos en la escucha y réplica. El método más famoso para poder estudiar un idioma de esta forma es shadowing. Shadowing es ver una película, tomar un personaje e ir repitiendo todo lo que diga. Es bastante válido y es muy funcional. Y por último tenemos el método cognitivo, que se parece un poco al aprendizaje cognitivo, que se basa en razonar la información y entenderla. Para eso tendremos que entender mucho del idioma, como qué es un idioma, qué es una lengua extranjera, qué es un segundo idioma y mucho más, que no los voy a atosigar con eso hoy. Pero bueno, esos son los métodos de estudio de un idioma. Yo sé que son muchos y hay como muchas cosas que podemos entender de esto y ya no sabemos qué hacer con esto. Así que ahora viene el paso importante. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que aprender a aprender, tienes que aprender a estudiar. Porque muchas veces es muy complicado que nos digan, ok, ve a tu casa y estudia. ¿Y qué estudio? ¿Cómo lo estudio? ¿Qué hago? Así que en la segunda parte del video, donde te puse los tipos de aprendizaje, busca la tuya y googlealo. Métodos de estudio para el aprendizaje cognitivo, el que sea, y así vas a mejorar muchísimo. Sé que esta clase fue muy larga y fue muy teórica, entonces ya los dejo por hoy. Descansen, cuídense mucho, porque mañana tenemos otra clase sobre las pronunciaciones y cómo funciona esto en el idioma. Espero se vaya entendiendo mejor cómo va a funcionar el curso y qué tenemos que hacer. Mañana les estaré dando ya todos los detalles de cómo funciona, y recuerden que si no han subido su tarea todavía tienen hasta el domingo de esta semana para hacerlo. Espero que les haya gustado y hayan podido aprender aunque sea un poquito. Los quiero mucho. Chao.